Saludos amigos, hoy jueves 2 de marzo de este 2018. Si algo hay que decir es que hoy es un viernes que anticipa la Semana Santa. Por ahí viene la Semana Santa. Y por tanto, la comunidad religiosa, la comunidad católica, tiene que irse preparando para esa celebración. Hoy viernes puede uno ver claramente de cómo, tanto aquí como en el exterior, conviene siempre actuar respetando las instituciones y las normas para no caer fuera de tiempo en determinadas iniciativas. Ayer, el señor Carles Puigdemont, el jefe independentista de Cataluña, en España, anuncia que retira su aspiración a presidir el Parlamento y el gobierno local, el gobierno de Cataluña, para dar paso a Jordi Sánchez, un segundo a bordo. Pero ese señor pudo haber dicho eso hace unos meses y una crisis prolongada que ha puesto a España bajo tensión durante meses se hubiese evitado. Pero evitado y él no estuviera en el exilio ni impedido de ingresar, porque tan pronto ingrese va a la cárcel. O sea, no hubiese tenido que levantarse contra la ley, como tuvo que hacerlo para poder realizar acciones políticas contrarias a lo que mandaban las normativas legales. Pero lo mismo acontece aquí, por eso quería hacer el parangón. Si la Asociación Dominicana de Profesores hace conciencia de que son empleados públicos que han hecho un contrato de trabajo con el Estado, el Ministerio de Educación, hace rato que este problema de del nombramiento de los jefes regionales del Ministerio de Educación no hubiese tenido que llegar al punto en que llegó ayer. La resolución del ministerio contradijo flagrantemente compromisos públicos que había hecho la ADP de que eso no se podía hacer si no era con su consenso. Bueno, pues ayer se produjo. Y se produjo en confrontación a los compromisos que hicieron los directivos de ADP. Pero ADP pudo haber resuelto eso con muchísima antelación y no, sin causar paros, sin causar daños a la economía, como son los suplidores del desayuno escolar y del almuerzo escolar, acudiendo a lo que dice la ley y al recurso que le reserva la administración pública al empleado o al Ministerio de Administración Pública. De haber solicitado con tiempo la intervención del Ministerio de Administración Pública, la ADP no tuviera que estar ahora rumiando que el Ministerio de Educación lo está golpeando, lo está desconociendo, lo está colocando en posición de lucha, de confrontación. No, señor. El ministerio está haciendo lo que cree que está dentro de sus normativas legales y por eso ha designado los directores regionales, 18 directores regionales. Si ADP quería que se le tomara en cuenta en eso, tenía que acudir al Ministerio de Administración Pública y hacer ese reclamo para que éste estudiara eso y determinase si la ley le faculta. Si la ley, no los movimientos huelgarios y las advertencias y los pronunciamientos levantiscos de los directivos de ADP y de los profesores afiliados, incluyendo a los que son importantes dirigentes políticos del PLD. Nada de eso es lo que dice la ley. La ley dice que un empleado público de cualquier nivel tiene al Ministerio de Administración Pública como recurso para acudir a cualquier reclamo de participación en lo que es un servicio público, y más un servicio público de
categoría de la educación. Buenos días, don Mozart. Mozart, los viernes, como es costumbre aquí en Diario de Cuatro, hacemos reflexiones acerca de temas que consideramos de envergadura y que tienen que ver con el presente y futuro de la nación. Y hoy yo quisiera resaltar un tema. Ayer hacía referencia a la importancia que tiene que un presidente haya retomado la autoridad que tiene cuando acude a la Asamblea Nacional de referir lo que son las realizaciones de su gobierno, el cumplimiento no de sus propuestas al país, no las aspiraciones de la oposición, lo que es la agenda opositora. Y por eso dije que muchos asuntos que estaban en proceso de definición, el presidente no podía intervenir en ellos, que por tanto, por eso no lo trató en público, no lo tenía decidido, por tanto no tenía por qué informarlo a la Asamblea Nacional, donde va a rendir cuentas. Pero ahora, conociendo lo que ha acontecido en Costa Rica, lo que yo quisiera resaltar este viernes es lo siguiente. Lo asombrosamente protegida que ha sido la economía y la sociedad dominicanas, de cómo nosotros somos definitivamente un ejemplo de eficiencia, de buena conducción, de incluso de sortudos, porque eso que aconteció recientemente, de habernos salvado de los efectos de dos tormentas destructivas, como fueron Irma y María, eso solamente se le aplica a los sortudos, pero además de asertivos en la decisión de políticas públicas importantes. Costa Rica, oigan esto, que ha sido el modelo centroamericano y caribeño a seguir en el desarrollo económico y social. Pero muchos de nosotros sabíamos una cosa que nos llamaba la atención. Costa Rica nunca ha salido de un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario en los últimos 20 años. Y siempre ha tenido el soporte del Banco Mundial para poder afrontar y sustentar políticas públicas. Es verdad, ha sido una nación que ha mostrado vocación para elevar notablemente los niveles de eficiencia de sectores importantes de servicios públicos como la educación, la seguridad social, pero al punto de que se le considera únicamente comparable a los países más avanzados en esos planos de América Latina, Uruguay, Chile, México, que tiene un tremendo sistema de seguridad social, no solamente para prestar atención médica, sino también el sistema pensional de esos países. Bueno, en Costa Rica ha sido así, pero ha sido sorprendentemente a costa de un persistente, continuo y cada vez más profundo déficit fiscal. Ya ha salido a la luz pública, luego de la acumulación de esas deficiencias operativas del Estado, que Costa Rica tiene un déficit fiscal que monta el 8.2% del Producto Interno Bruto. Oigan lo que estoy diciendo, eso se produce aquí y es una revolución, se nos viene abajo todo. Costa Rica tiene comprometido el 30% de los ingresos públicos para el pago de principales intereses de su deuda, que ya supera el 50%. A Costa Rica se le está haciendo difícil reunir los dineros para el pago mensual de los empleados. Siempre hay tensión, mes por mes. Pero ese es el que nos ponen a nosotros. Ustedes han visto a la sociedad civil, participación ciudadana, Juan Montalvo, y toda la oposición poniéndonos a Costa Rica como el ejemplo a seguir. Y los principales economistas, críticos de las políticas públicas, Bernardo Vega y compartes. Ellos son los que nos mencionan a Costa Rica como ejemplo a seguir. Ocurre que ha venido a resultar que el virtuoso es la República Dominicana.
que no tiene un sistema de seguridad social suficientemente acabado, es muy reciente, apenas del 2001, y ha venido a aplicarse plenamente a partir del 2005, es verdad, pero ha creado ahorros que ya superan los 10.000 millones de dólares por ese sistema. Allí, en Costa Rica, el sistema es eficiente, pero fue a costa del Estado. El presupuesto, que ha sido el principal sustentante del sistema de seguridad social costarricense, y ha sido una carga, fíjense ustedes, tan insuperable que ya en este momento ha provocado un déficit fiscal de un 8.2% del Producto Interno Bruto, no lo más alto de América Latina. Entonces, la República Dominicana es virtuosa porque el nuestro, que no es tan acabado, no es tan consolidado sistema de seguridad social, sin embargo tiene ya ahorros que montan cerca de los 10.000 millones de dólares. No se puede decir que desde el punto de vista financiero esté mal, porque es verdad que buena parte de los participantes están ganando dinero, particularmente los bancos, que son los propietarios de las AFP y que son los que sustentan las aseguradoras privadas, las ARS, eso es verdad. Ha devenido incluso los ahorros que ha generado la seguridad social en uno de los instrumentos más importantes de aplicación de política monetaria y financiera de que disponen las autoridades. Sí, señor, son los principales adquirientes de los certificados del Banco Central y de los certificados que emite la Tesorería de Hacienda. Entonces, que todavía no tenemos garantizada un retiro, la pensión razonable, pero tenemos tiempo para corregir, Mozart, para adoptar los correctivos que están a la vista que deban adoptarse. Entonces yo quería, haciendo esa comparación, hoy decir que somos virtuosos los dominicanos, que la de arriba, Tatica, ha estado definitivamente del lado nuestro, nos ha llevado de la mano, nos ha ayudado a afrontar muchos asuntos, que hoy, como dijo el presidente de la República ante la Asamblea Nacional, producimos el 85% de los alimentos básicos, 85%, y tenemos sobrantes de exportación de esos mismos alimentos. Es más, alimentamos a 6 millones de visitantes que llegan por aeropuertos y a 1 milloncillo más que llega por los cruceros. A esa gente, ¿usted sabía, don Mozart, que cuando llegan hay que cargarle el barco de alimentos de todo tipo? Claro que sí. Bueno, pues 1.200.000 vinieron por ahí. En total, 7 millones vinieron a este país y les suministramos alimentos provenientes del campo, de la agropecuaria y de la manufactura dominicana. Entonces, debemos celebrarnos. Crecimos un 4.6, que CEPAL dice que fue 4.9, con una inflación del 4%, un déficit ciertamente fiscal de apenas 2.3%, no el 8.2% de Costa Rica. La deuda está montando el 40% del Producto Interno Bruto, toda la deuda. Y la deuda externa tan solo un 20%, para que estemos claros, en moneda dura. El resto es moneda local, deuda local. La mayor parte de esa deuda es con instituciones multilaterales, la deuda privada, la deuda pública en moneda fuerte, perdón, instituciones multilaterales, es una deuda en cierto modo manejable. Estamos colocando ya deuda en moneda local, vendiendo, colocando certificados en los mercados internacionales, 40.000 millones de pesos, el equivalente a 822 millones de dólares. O sea, somos en este momento una economía realmente virtuosa. Y déjenme decirle, con una estabilidad política envidiable, con un señor partido dirigiendo la nación, y con 2 señores líderes. Pocos países cuentan con un Leonel Fernández y un Danilo Medina. Como usted lo quiera poner, un Danilo Medina y Leonel Fernández. Pocos
del lado del Estado, en defensa de lo que puedan llamarse las conquistas económicas, sociales e institucionales del país. Yo, este viernes, que nosotros lo dedicamos a reflexionar, digo que somos virtuosos. Buenos días, Pedro. Buenos días, señores. A mí me parece, Pedro, que aquí hay sectores y gente que no se ha percatado que ese discurso pronunciado por el presidente Danilo Medina, dentro de sus factores más relevantes, desde mi humilde punto de vista, está una señal clara e irreversible, que es la de la consolidación del proceso de reformas estructurales que está viviendo la República Dominicana. Ese hombre no va a echar para atrás. Y nosotros, el país, no podemos, bajo ninguna circunstancia, dar un solo paso atrás en este proceso de reforma, con todas sus implicaciones. Yo llamo la atención porque esa actitud precisamente de la Asociación Dominicana de Profesores es una señal inequívoca de que aquí hay gente que no ha entendido el proceso o no ha querido entender el proceso o quiere usar parte del proceso y los enojos que provoca y la resistencia que provoca para hacer política. Y eso es inaceptable. Eso es inaceptable. El sistema educativo dominicano está pasando por un proceso de transformación revolucionario realmente, en el marco de una democracia y de una democracia todavía débil y vulnerable como la nuestra. Por esos sectores incluso fácticos que se resisten a que aquí haya cambios como los que se están operando en sectores muy sensibles que tocan a todo el entramado del Estado dominicano y algo más, intereses muy particulares, que están viendo cómo se está desmontando toda una estructura que había aquí en el país que no nos permitía avanzar. Entre ellos, precisamente, el sistema educativo, que por más esfuerzo que se hicieron, lo que se hicieron antes del 4%, nosotros no hemos mantenido a la zaga en materia de la calidad de la educación. Pero teníamos también el lastre de que era indigno ir a una escuela pública. Ser profesor del sector público era realmente sacar de abajo y de adentro, para poder soportar los embates de cuando había escuela, lo maltrecha su sistema sanitario, un desastre, con salarios miserables y con niños que se dormían a las 9 de la mañana porque muchos de ellos no habían desayunado. Un cerebro no responde así, caballo. Pero estos señores de la Asociación Dominicana de Profesores, me recuerda mucho eso a Citracode. Citracode era el sindicato de los trabajadores eléctricos, ¿tú te acuerdas? Yo viví ese proceso. Que se empeñaron en que ellos eran los reyes, ellos eran los que tenían el switch en la mano para apagar el país cuando le dieran gana. Y tuvo que emplearse a fondo Joaquín Balaguer Ricardo para demostrarle que no era así. Le mandó a Macorís. En circunstancias diferentes. Le mandó a... en circunstancias diferentes. A Macorís y resolvió. Porque eso de declarar guerra frente a un proceso que está contemplado, que no está violentando, no es verdad que está violentando procedimientos, no es verdad. Que por fin ha llegado el momento de que vamos a tener maestros que tienen que responder a la calidad del magisterio que necesitamos para poder responder al mismo tiempo a los requerimientos de una educación efectiva.
que necesitamos directores que no tienen por qué ser parte de una repartición de botín, ni por parte de ministros, ni por parte de dirigentes sindicales, ni por parte de dirigentes políticos, desde los partidos políticos del país, incluyendo al PLD. Que esa es otra que te iba a decir, porque yo te oigo mucho hablar que el PLD, pero el PLD está jodón. El PLD tiene que ponerse claro. Porque todo lo que está haciendo Danilo Medina responde a un proyecto político de nación de ese PLD. Sí, el que anunció el PLD. Y esos amaracos y esas intentonas y ese chantaje enarbolado por dirigentes del comité político y del comité central del PLD. Así es. Eso no se puede negar. Sustentado sobre esa base. Porque el líder de la región de profesores del PLD es Camacho, amigo de nosotros. No, y el señor que está dirigiendo la ADP es del comité central del partido. Ahora, a todo esto, ¿qué dice el PLD? Y diputado. ¿Pero qué dice el PLD? El PLD está paralizando escuelas en medio de un proceso de reforma del sistema educativo. Y no me diga que no es el PLD. Porque yo he dicho que aquí hay que decir las cosas. Hay que ponerla clara. Y aquí todo el mundo tiene que ponerse claro. No debe haber doblez. Ese sistema, ese proceso de reforma del sistema educativo va a seguir adelante. Y la gente tiene que empoderarse. De la misma manera que la gente se levantó y se mantuvo firme para ese 4% de educación, de esa misma manera tiene que defenderlo y legitimarlo. ¿Y cómo se legitima eso? De la forma en que lo está legitimando el gobierno. Con una infraestructura escolar que no tiene nada que envidiar. Incorporando un programa como el programa de tanda extendida que ha respondido no solo a los niños y a la calidad de los maestros. Más que duplicando su salario, ¿eh? Más que duplicando su salario, que lo merecen y merecen más. Y merecen más. Sino al mismo tiempo dándole sosiego a una familia que manda a su muchacho y dando demostraciones de que el sistema educativo escolar público se está ganando tanta confianza en el país que un sistema tan estricto, Pedro, como el católico, la enseñanza católica y la protestante, ¿qué están haciendo? Incorporándose al proceso y pidiendo participación. Y entidades como Educa, que es el sector privado, ha entendido también el proceso y se ha incorporado, como se ha incorporado Educa a todo este proceso. Pero al parecer hay gente que no quiere entender y dentro de los cuales está el Partido de la Liberación Dominicana, una parte del Partido de la Liberación Dominicana. Sector ahí un dentro. Sector beligerante que ha pretendido de alguna manera sacar partido de esto. Esa es la realidad. A mí que no me vengan con veleidades. No, eso es así. Entonces, ¿qué digo yo? Están a tiempo, porque yo tengo el pálpito de que ese joven, que es el ministro de Educación, un hombre muy sereno, paciente. sereno, no es un hombre de rebatilla y de confrontación. Pero al momento. Acaba de tomar una decisión que no creo que parta únicamente de él. Él responde a una dirección política estatal, a una política de Estado que ha dicho, a una voluntad que ha dicho, vamos a transformar el sistema educativo dominicano. Aunque se afecte interés. Aunque se afecte interés. Hace que si se le ha declarado la guerra, que yo pienso que es un tremendismo. Del presidente de la ADP, decir que eso es declararle la guerra porque se acogieron y han escogido mediante concurso, mediante un proceso abierto a un sinnúmero, a 8 directores regionales que se sometieron a un escrutinio y presentaron calidades. Exacto.
A eso se le puede llamar, que es un llamado a guerra, pero ¿guerra de qué? Y si es guerra, yo le voy a decir una cosa, la guerra no la declaró entonces el ministro Navarro, la guerra la declaró la Casa Grande, el Palacio Nacional. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que, primero que bajen el tono. Entonces ellos ahora han recorrido el camino, han acudido al Ministerio de Administración Sí, bajen Pública. el tono y ni se les ocurra apelar a lo que han apelado últimamente, que yo realmente, eso me horroriza, ver a gente como esta del PLD parando escuelas, paralizando escuelas. Que ni se les ocurra eso. Si hay un elemento que ellos entienden que se ha lastimado un proceso legal, ahí está el ministerio y ahí están también el tribunal correspondiente. Y los tribunales. Los tribunales de la República. También pueden apelar perfectamente a eso. Ministerio de Trabajo, ahora, pueden acudir. Bajen el tonito esto. Y al PLD, a sus más altas instancias, que les reclame a esos directivos del ADP, miembros del partido, de su comité político, de su comité central. Así es. Que entiendan que ese es un proceso de reforma que está llamado a responderle al país. De la misma manera que se está resolviendo y nos encaminamos a un proceso para resolver el problema de la electricidad, para resolver el problema del transporte, para resolver los problemas del Sistema Nacional de Salud, entre otros. De esa misma manera nos estamos encaminando a resolver el problema básico para darle sostenibilidad y crecer a este proceso de estabilidad social, política y económica, que depende fundamentalmente también de que seamos capaces de preparar a las futuras generaciones para consolidar el proceso de fortalecimiento institucional, democrático y de desarrollo integral de la República Dominicana. Entonces yo quiero llamar la atención en ese sentido, porque observando el discurso con más detenimiento, Pedro, y observando las medidas que se están tomando post discurso en diferentes áreas. Yo he visto, por ejemplo, lo que está haciendo el Intran, que no ha hecho más que acogerse y comenzar a trabajar, a ir adelantando el proceso para resolver el problema del transporte. Pero te vas entonces al subsector eléctrico y encuentras lo propio. Hoy dice el amigo Santaella, ese fue un cartón que sacaron, una cartera que sacaron los energéticos. No, la familia poderosa. Esa familia poderosa que sacaron en medio del pataleo. Sí, así fue. Sacan a Santaella y Santaella todavía hoy habla de que el presidente debe reconocer que Catalina fracasó. Ahora le digo yo lo que dijo la... Con 89%. Ahora digo yo lo que dijo por fuñir la pista, la diva, al presidente, que ahora dónde vive Santaella. Porque si hay algo que ha demostrado el presidente de la República, que no hay forma de echar para atrás, y eso no es cuestión de intangibles, son 2.000 millones de dólares, no es nada intangible. Eso ha impactado. Es Punta Catalina, que está ahí y va a estar ahí. Y ese presidente detalló hasta en los detalles, prender el primer encendido, ahora en marzo, en mayo, Pedro, que va a ser con diésel. La turbina de la primera de las dos unidades va a ser movida con diésel. Hasta con detalles. Para probarla. Esa se llama prueba mecánica. Simple detallitos. No, Punta Catalina y todo lo que representa Punta Catalina para el desmonte de una estructura mafiosa por demás. Manipuladora. Que encareció hasta el infinito la energía en el país, que usufructuó los apagones. Más de 10.000 millones de dólares. Que se llevaba 500 millones, porque eso va a significar que cuando eso... En los últimos 15 años. En los últimos 500 millones por año de dólares. Más de 10.000. No, Santaella. Hubo años que fue 1.200 millones de dólares. No, eso no fracasó Punta Catalina. Lo que fracasó fueron las intentonas de gente a los cuales usted representa, mi amigo mío,
que intentaron desde el principio bloquear para que el Estado no pudiera hacer lo que le debió, lo que le correspondía hacer a ese sector de energía. Para ellos, como Chapulín Colorado, ser los salvadores del proyecto. Creían que no se iba a adelantar y mandaron a gente tan calificada como tú a tratar de torpedear el financiamiento internacional. Y no se logró. Así es. Y con toda la chapuza y Odebrecht y 20,000 pendejadas de esas, procuraron que no se sacara. Bueno, el Estado sacó los recursos y ahí está Punta Catalina y va a estar. El Estado la pagó ya. Los contratados incluso lo pagó. Tenemos temprano nuestro invitado, un invitado ¿De lujo? De lujo y además acompañado de uno de los grandes talentos del periodismo dominicano. Oye, si yo estoy aquí sentado ahora y he tenido la oportunidad de estudiar periodismo, una de las bujías más inspiradoras es su Manuel Jiménez. Pero oye, voy a terminar diciéndole, señores, ahora, vamos a tomar la cosa con calma y vamos a darnos cuenta que este es un proceso irreversible. Esto no tiene que ver que reelección, no. Esté o no esté Danilo Medina en el 20, en el 21, en el 22, el 23, no hay forma de echar hacia atrás. No hay manera. La sociedad dominicana no asimila una voltereta como la acontecida en el 2000, cuando este país cayó de rodillas. Prácticamente en default, con una quiebra terrible, y perdimos fue el presidente casi 20 años. Y todavía estamos recuperando, y qué bueno que Pedro hace el símil con Costa Rica. Con Costa Rica. Que fíjese por dónde andamos nosotros con el déficit, manejándolo, en base a sacrificio, manejando un déficit, bajándolo cada vez más y siendo debidamente ponderado por todos los organismos internacionales y creando la confianza para, aunque le duela a mucha gente, marcar hitos históricos en materia de estabilidad económica y de confianza, de fiabilidad en una economía, colocando bonos en pesos dominicanos por más de 40,000 millones de pesos. Como diría Franklin Mirabal, señores. Mira, Gonzalo, yo quisiera que me permitiera, o sea, ya que no... yo creo que debemos ir a un cambio, para traer al invitado. Sí, mira, no. Y después, yo precisamente voy a plantear lo siguiente. Como no están nuestros dos compañeros hasta el momento, Orión y Héctor Tineo, yo recibí una colaboración para Diario de Cuatro del ingeniero Cristian Román Sazón, acerca de la importancia que tiene para un país hacer los esfuerzos que sean necesarios para crear energía de base, que sea energía que llaman energía fría, que es la que tú tienes disponible para situaciones de emergencia y evitar apagones. Él dice lo que eso cuesta y dice también lo que está perdiendo el país por no tenerla. ¿Y cuál es la filosofía? Entonces yo, si tú quieres, lo doy ahora o lo doy cuando... No, vamos a ir con el invitado que vino bien temprano. Sí. Y entonces cuando terminemos con él, entonces nosotros regresamos y damos detalles. Bueno, entonces él no va a concluir con nosotros, ¿verdad? Él no va a concluir con nosotros. No, porque no. Una hora es mucho. Una hora y pico queda, Pedro. Tranquilo, que lo que pasa es que los dos marchantes, amigos nuestros, no han llegado y entonces tenemos que... Vamos a hacer un pero estamos entre amigos, Sí. Vamos a hacer la pausa, pero vamos a decir quién es. De quién se trata. Exacto. Se trata del arquitecto Nelson Toca Simó. Ministro de Industria Industria y Comercio y MIPIMES. Es importante eso. Que en este momento con él queremos pasar revista a todos los avances que el presidente refirió en su discurso del 27 de febrero en esa área. Muy bien. Así es que vamos a hacer una pausa y entonces regresamos. Bienvenidos sean todos ustedes a las noticias internacionales de Diario de Cuatro. Y estas son algunas de ellas.
Vladimir Putin ha aprovechado su discurso sobre el estado de la nación para exhibir la fuerza militar de su país, presentando un misil que ha calificado de invencible. El presidente ruso ha explicado cómo se está modernizando el ejército y su armamento. Entre sus nuevas armas nucleares se incluye, ha dicho, un misil de propulsión nuclear que podría llegar a casi cualquier punto del globo y no podría ser interceptado por los sistemas antimisiles. Hemos creado cabezas atómicas de tamaño reducido que pueden ser instaladas en el cuerpo de un misil de crucero como nuestro CH-101 o los estadounidenses Tomahawk, pero que al mismo tiempo proporcionan un alcance de vuelo 10 veces mayor, prácticamente ilimitado. Según Putin, el sistema antimisiles estadounidense será inútil ante este misil. Un discurso que se ha convertido en su principal acto de campaña a 2 semanas y media de las presidenciales del día 18. Putin ha prometido mejorar las infraestructuras y el estado de bienestar de los rusos, con subidas del salario mínimo y las pensiones, construyendo guarderías y mejorando la educación y el acceso al sistema sanitario para todos los rusos. Entre otras cosas, uno de sus objetivos es reducir la pobreza a la mitad en los próximos 6 años. Tiembla Perú después de que un exdirector de Odebrecht haya acusado a los principales líderes políticos del país de haber recibido dinero de la constructora brasileña para sus campañas electorales. Uno de ellos es el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ha salido a la palestra para defender su inocencia. No he recibido jamás una donación del señor Barata, afirma en un tuit. El ex jefe de Odebrecht en Brasil declaró haber entregado $300,000 para la campaña de Kuczynski a través de la banquera Susana de la Puente, actual embajador de Perú en el Reino Unido. Más enfática ha sido Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, que considera que la declaración del ex directivo la absuelve de cualquier culpa. No obstante, el directivo de Odebrecht no reconoció haber dado más de $1 millón al partido de Fujimori Fuerza Popular. Según la declaración de Jorge Barata, también habrían recibido dinero para sus campañas los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como la actual primera ministra de Perú, Mercedes Arauz. La ola de frío siberiano que está azotando toda Europa desde el pasado viernes ha provocado más de 50 muertos, entre ellos varios sin techo, mientras informan de que este fenómeno polar continúa afectando enormemente a la mayoría de los medios de transportes. El mayor balance de muertos pertenece a Polonia, donde 21 personas han perdido la vida por hipotermia. La mayoría de las víctimas son personas sin techo. En gran parte de Europa, los fuertes vientos y nevadas producidos por la ola, conocida como la Bestia del Este, ha provocado el cierre de muchas escuelas y han perturbado el tránsito de vehículos, así como el transporte ferroviario y el aéreo. En Alemania, el Reino Unido, Suiza y Francia, parte de los vuelos han sido cancelados por las grandes nevadas. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a la pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.